dado por el artículo 90 del reglamento para el gobierno interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco. Sean bienvenidos a la celebración de esta sesión ordinaria, siendo las 12:16 horas. 12:16 horas del 11 de marzo del 2020, se tiene por instalada la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, que corresponde al mes de marzo del año en curso. Quiero dar también la bienvenida a los que nos verán por la transmisión, en el archivo digital que se va a guardar en nuestro sitio del Consejo, y quiero dar la bienvenida al subdirector Enrique René Carreto Arredondo, subdirector de Educación de la Alcaldía de Iztacalco. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. A la sesión de la Comisión de Seguridad. A continuación cedo la palabra al secretario de esta comisión para el debido pase de lista, acreditación del quórum legal y dispensa de lectura de documentos. Licenciado Jorge, buenos días. Buenos días. Muy buenas tardes a todos. En cumplimiento de la presidencia de esta comisión y de conformidad a lo señalado en el artículo 80 del reglamento para el gobierno interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, procedo al siguiente pase de lista. El concejal Jaime Ortiz. Presente. Concejal Marco Alejandro Nava. Presente. Concejal Marta Adriana Amaya. No se encuentra. Concejal José Antonio Alemán. No se encuentra. Y el de la voz, concejal Jorge Hernández Flores, presente. Se acredita este acto la asistencia de 3 concejales de 5 que integran el pleno de esta comisión, lo cual queda asentada de igual manera en la lista de asistencia que para tal efecto fue llenada por cada uno de ustedes al inicio de esta sesión. Cumplida su instrucción, presidente. Muchas gracias, Jorge. Por cotejo del señor secretario, se hace constar que el quórum legal, con la presencia de 3 de 5 concejales que le integran, en cumplimiento del artículo 80, fracción séptima del reglamento que nos rige. Enseguida cedo el uso de la voz al secretario Jorge Hernández para que lleve a cabo la lectura del orden del día. Licenciado Jorge, por favor. Por instrucciones de la presidencia, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Presentación de asuntos. 4.1. Lectura, aprobación y firma de la minuta de la 9ª sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana AIZT-CI, /CSC, /O-09. 4.2. Información del CIPINDA brindada por autoridades de la Alcaldía de Iztacalco. 5. Asuntos generales. ¿Algún miembro del Consejo solicita modificación del orden del día? Ninguno. Una vez realizada la lectura y al no tener modificaciones a la misma, les solicito que manifiesten a través de votación a mano alzada la aprobación del orden del día, sin soslayar que la misma les fue notificada en los tiempos y con las formalidades establecidas en la norma. Miembros del Consejo, quien esté a favor de este orden del día, por favor, levantando la mano. Se toma conocimiento que se aprueba el orden del día por la mayoría de los que están ahorita, que están integrantes. Como siguiente acto, se solicita al Pleno de la Comisión la dispensa de la lectura del documento previamente distribuido, el cual consiste en la minuta correspondiente a la 9ª sesión ordinaria de la Comisión, folio AIZT-CI, /CSC, /O-09. Solicitado el manifiesto en su aprobación a través de votación a mano alzada. Miembros del Consejo, quien esté a favor de la minuta, de la dispensa de la minuta, por favor, alzando la mano. Se toma conocimiento que se acuerda la dispensa por unanimidad de los 3 que estamos presentes. Cumplida su instrucción, presidente. Muchas gracias, licenciado Jorge Hernández. Antes de continuar, le damos la bienvenida a nuestro director de Derechos Recreativos y Educativos de la Alcaldía de Iztacalco, José Edwin Fonseca Pérez. Bienvenido. Gracias, señor secretario. Una vez realizada la dispensa de la lectura de la minuta de la 9ª sesión ordinaria de la comisión,
se les solicita emitan su voto a mano alzada para su aprobación. Miembros de la comisión que estén a favor de la dispensa de la minuta. La minuta, a favor de votar, alzando la mano. Señor secretario, por favor. Se toma conocimiento de la aprobación de la minuta de la novena sesión ordinaria de la comisión por 3 integrantes de 5. Cumplido, señor presidente. Gracias, señor concejal Jorge Hernández. Continuando con la orden del día, tenemos como siguiente punto información del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes CIPINA, brindada por autoridades de la Alcaldía de Iztacalco. La iniciativa de invitar a las autoridades, tanto al licenciado Edwin como al licenciado Enrique, viene de 2 puntos de acuerdo de los que voy a hacer lectura. El primero es de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México del día 29 de noviembre del 2019. Dice: primero, se exhorta de manera respetuosa a las 16 alcaldías, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Deporte de la Ciudad de México a realizar acciones encaminadas a atender los problemas planteados en la consulta para niñas, niños y adolescentes del año 2018 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, principalmente en materia de seguridad pública y áreas recreativas y deportivas. Entiendo que a partir de este punto de acuerdo, la autoridad, en este caso el personal de la alcaldía, en particular los 2 funcionarios y la directora Marta, han tomado una serie de acciones que consideramos muy interesantes para esta comisión, que es la Comisión de Seguridad, y aunado a eso hay otro punto de acuerdo, lo leo, que es de la Comisión Permanente del Honorario del H Congreso de la Unión del día 29 de enero del 2020. Dice: primero, la Comisión Permanente condena y lamenta los actos de violencia ocurridos en las instituciones educativas del país y exhorta a las autoridades correspondientes de la Federación y de las entidades federativas, dentro de sus respectivas atribuciones, a intensificar las acciones de control de todas las armas en el país, particularmente las relacionadas en el registro, la comercialización y el decomiso de armas ilegales y de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Segundo, la Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía del Estado, exhorta al Ejecutivo Federal, a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, los ayuntamientos y las alcaldías, a fortalecer las campañas educativas permanentes que establece la ley para favorecer la cultura de paz y reducir la posesión, la aportación y el uso de armas de cualquier tipo. En base a estos puntos de acuerdo, tanto del Congreso local como del Congreso federal, y en pláticas que hemos tenido, tanto con el director de Derechos Recreativos y Educativos, José Erwin Fonseca Pérez, y con Enrique René Carreto Redondo, en su calidad de subdirector de Educación de la Alcaldía de Iztacalco, nos enteramos que hay todo un proceso ya dentro de la alcaldía, ¿no?, como una política pública para atender ambas situaciones, tanto de la encuesta como la del tema de las armas de fuego. El licenciado Enrique Carreto me solicitó el informe que hizo el director de Seguridad Ciudadana, el compañero Alejandro Vera, donde menciona cuáles han sido las medidas al respecto de las armas de fuego, y de ahí es que se derivan todas las demás acciones. Le vamos a pedir, en el orden que ellos nos lo soliciten, tanto a Erwin Fonseca como a Enrique Carreto, que nos platiquen cuáles son estas acciones
y en función de estas tareas, cómo el Consejo puede apoyar a que estas acciones que son tan importantes por el tema de la paz, ¿no?, y por el tema de la seguridad, que van a favorecer en la alcaldía, podamos empujar desde el Consejo, empezando por la Comisión de Seguridad Ciudadana, buscar un punto de acuerdo, subirlo al Pleno y apoyar las acciones que esté tomando en ese sentido el área correspondiente. Eso sería cuanto. Licenciado Jorge, si nos ayuda con los compañeros, por favor. Sí, por instrucciones de la Presidencia, se cede el uso de la voz al licenciado Enrique René Carreto. Bueno, buenas tardes aquí a los presentes, a quienes nos acompañan también en las redes. También se sube esto de manera electrónica, y quiero decirles que estamos aquí respondiendo a una invitación que nos hicieran en días pasados a propósito precisamente de lo que menciona el concejal Ortiz, de los puntos de acuerdo que recientemente emitieron tanto la Asamblea Local como el Congreso Permanente de la Unión. Al respecto, yo quiero comentarles, y mi intervención va a ir centrada básicamente en la constitución del sistema de protección integral de niñas y adolescentes que se realizó aquí en la alcaldía Iztacalco el 26 de febrero pasado, donde nosotros, al igual que todas las alcaldías de la Ciudad de México, instalamos ya este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, mi intervención va a estar centrada básicamente de manera puntual en estos aspectos del CIPINA, y de lo que derive de ahí. La idea es que tanto la estructura de la alcaldía como el consejo tengan una participación activa en este sistema. Doy paso a la ley. Dice: el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, se instaló en la alcaldía Iztacalco el pasado 26 de febrero con fundamento en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México de mayo del 2017 y el Acuerdo CIPINA Ciudad de México 3 del 2016, que es donde se establece el marco legal para la instalación de estos sistemas. Este sistema, su antecedente ya se remonta un poco más de 30 años y está en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la ONU el 20 de noviembre de 1989, y que en nuestro país entró en vigor el 25 de enero de 1991, y asimismo en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014. Esto es, el anterior gobierno federal emitió esta ley general, y de ahí posteriormente se derivó la ley de la Ciudad de México, y el CIPINA local obedece a esos lineamientos, ¿no? Entonces paso a leer lo que hicimos al respecto. Dice: de su alcance legal y programático. El CIPINA es un sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios
y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reparar el daño ante la vulneración de los mismos. Con la creación del CIPINA, que responde al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideren mejor para ellas y ellos. Conformación. El sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes de la Alcaldía Iztacalco, decíamos que se instaló el pasado 26 de febrero, está conformado por el alcalde, 12 personas funcionarias designadas por él, 4 representantes de la sociedad civil, academia, líderes de opinión, especialistas en la materia, que serán nombrados en términos de la convocatoria que al efecto emita el CIPINA Iztacalco, y una secretaría ejecutiva designada por el presidente, quien solo tendrá derecho a voz. De las sesiones del sistema, acuerdo su implementación y seguimiento. El CIPINA Iztacalco se reunirá de manera ordinaria al menos 2 veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría simple de sus integrantes. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de quienes estén presentes, y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emite el CIPINA Iztacalco deberán establecer los siguientes criterios: la situación de derechos o el derecho específico a proteger o a garantizar. 2. Determinar los objetivos y, en su caso, las acciones para establecer la ruta de trabajo. Los acuerdos y resoluciones serán de carácter obligatorio para todas las personas integrantes del CIPINA Iztacalco, así como para las y los servidores públicos de la propia alcaldía. Las personas integrantes del CIPINA Iztacalco informarán cada 4 meses a la Secretaría Ejecutiva sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones, a fin de que ésta pueda presentar un informe sobre estos avances en cada sesión ordinaria. El sistema también plantea la participación de niñas, niños y adolescentes, y dice que la Secretaría Ejecutiva desarrollará estrategias junto con representantes de los sectores social, privado, académico y otros organismos nacionales y o internacionales para la generación de mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las temáticas que sean de su interés, así como aquellas situaciones que puedan violentar el ejercicio de los derechos humanos. Luego, de los mecanismos de participación de los sectores público, social y privado. De igual forma, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Iztacalco, en coordinación con instituciones de la Ciudad de México, nacionales e internacionales, académicas y con el sector privado, llevará a cabo ejercicios específicos de participación como foros, consultas, encuestas o de cualquier otro tipo que permita recoger la opinión, propuestas, recomendaciones y peticiones de niñas, niños y adolescentes, y que éstas sean consideradas en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de los programas y políticas públicas relacionadas con la protección integral de sus derechos que se emitan y aprueben por el CIPINA Iztacalco. De las comisiones, el CIPINA Iztacalco contará con 3 comisiones permanentes en términos de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que se adopten para su adecuada operación. Comisión de la Primera Infancia, que atenderá a la primera infancia, que va de los 0 a los 6 años,
la Comisión para Prevenir Todo Tipo de Violencia hacia la Niñez y la Comisión de Jóvenes en Conflicto con la Ley. Además de transitorias donde se especifiquen su urgencia y la situación a verificar sobre la garantía de los derechos específicos a atender desde un enfoque multidisciplinario e integral. Y luego viene la parte programática, el Programa de Protección Integral del CIPINA Iztacalco. La Secretaría Ejecutiva del CIPINA Iztacalco elaborará el anteproyecto del Programa de Protección con base en el diagnóstico y programas de derechos humanos de la Ciudad de México, tomo 5, grupos de población, capítulo 23, derechos de niñas, niños y adolescentes, páginas 201-245, publicado 6 por la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y datos de la propia alcaldía que serán presentados en fecha próxima. Aquí quiero comentar que la Secretaría Ejecutiva nos ha instruido para que en un lapso no mayor a un mes, luego de la constitución del CIPINA, se presente este anteproyecto al sistema, cosa que se hará oportunamente y se dará publicidad a ello. Este CIPINA también va a crear un sistema de protección, de información, en el cual la Secretaría Ejecutiva integrará, administrará y actualizará un sistema de información que contendrá la información estadística generada en el marco de las atribuciones y acciones establecidas para la operación del CIPINA Iztacalco. Contendrá información cualitativa y cuantitativa que considere situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, situación de vulnerabilidad, discapacidad, los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y cualquier otra información que permita conocer la situación de sus derechos y las que determine el sistema de protección de la Ciudad de México. Finalmente, este sistema en la alcaldía Iztacalco tendrá un consejo consultivo. Yo les quiero comentar que el consejo consultivo del CIPINA Ciudad de México está integrado por 20 personas de manera paritaria, todos con experiencia y en este ámbito, y también funciona de manera permanente a instancias de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Ciudad de México. Este consejo es un órgano colegiado de consulta y participación, integrado por personas que deben contar con 3 años de experiencia en temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, que permitan contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que emanen del CIPINA Iztacalco. Durarán en su encargo 3 años y serán elegidos por los integrantes del propio sistema. Se integrarán tomando en cuenta criterios de igualdad de género, pluralidad y de representatividad que permitan un equilibrio en su conformación conforme a la convocatoria que se emita, la cual señalará los plazos y mecanismos de su designación. Entonces, esta sería la cuestión programática del CIPINA Iztacalco, que, como decíamos, ya fue instalado. Estamos en la fase de presentar el anteproyecto de programa, que lo presentaremos ante ustedes. Muchísimas gracias. Antes de continuar, licenciado Jorge, quisiéramos darle la bienvenida a nuestra directora general de Desarrollo Social, Marta Eugenia Álvarez Loaiza. Marta, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Jorge. Buenas tardes. A continuación se le da el uso de la voz al licenciado José Erwin Fonseca Pérez, director de Derechos Recreativos y Educativos de la alcaldía de Iztacalco. Bueno, gracias. Pues otras medidas que hemos tomado en esta dirección de derechos recreativos y educativos, que
dependemos de la Dirección General de Desarrollo Social en esta alcaldía, además de la descripción muy clara que hizo el profesor Enrique Carreto. Pues no todo tiene que ver con medidas coercitivas, sino el alcalde en esta demarcación, sus tres principales ejes tienen que ver con la educación, el deporte y la cultura. Nosotros llevamos la educación y el deporte comunitario, el deporte popular. El tema de educación, por ejemplo, han asistido tan solo el mes anterior a diversas pláticas para prevenir la violencia, la autoestima, educación inclusiva, otras pláticas que hemos denominado prevención a la violencia, previniendo la violencia, entre estudiantes de diversas secundarias técnicas y diurnas en esta demarcación. Asistieron en el mes de febrero 526 estudiantes, madres y padres de familia. También llevamos a cabo la actividad social que se llama Deportívate, que tiene tres principales metas, tres principales objetivos. Contamos con 50 facilitadores deportivos. Ellos tienen por lo menos un cupo mínimo de estudiantes, se les imparte diversas disciplinas deportivas: fútbol, básquetbol, box, lucha libre, entre otros. Tenemos casi 700 beneficiarios y decía que los principales objetivos de este programa tienen que ver, que además se da en condiciones y colonias de mayor índice delictivo, de mayor marginación, como es el Campamento 2 de Octubre, el barrio San Miguel, la Agrícola Oriental, Pantitlán, la Zapata Vela, para alejar a los jóvenes, a las jóvenes de conductas antisociales. Ahorita estamos llegando casi a 700 beneficiarios y nos propusimos la meta de llegar a por lo menos a 1000 estudiantes. En el tema también educativo, ya estamos a la espera que se publique en la Gaceta de la Ciudad de México la actividad, creo que va a ser el programa más importante de la alcaldía en materia educativa: Prepárate para seguir estudiando. Se va a becar a 3.500 estudiantes con 3,000 pesos que hayan terminado la secundaria o estén estudiando el tercer grado de secundaria en escuelas públicas que vivan en Iztacalco. Se les va a dar un curso de manera gratuita con la finalidad de que queden pues en sus primeras opciones, o sea, posible en la primera, a nivel media superior. Y 500 estudiantes más serán becados que estudien el último grado de preparatoria o que hayan terminado el nivel medio superior, y también los prepararemos para que entren a la universidad. De acuerdo a datos del INEGI, estos dos sectores son los más vulnerables de jóvenes, de chicas, chicos, y pues queremos que sigan estudiando, darles esa oportunidad. Reitero, no todo en medidas coercitivas. También en el tema educativo, pues se instaló a través de una fundación la Escuela Vial, que va a atender hasta el 28 de marzo. Estamos esperando que atienda por lo menos 4,000 estudiantes de escuelas primarias, ahí sí pueden ser públicas o privadas, entre 8 a 12 años, con la finalidad de prevenirlos y irles generar una conciencia en el ámbito de la educación vial, que es una de las principales también causas de muerte en nuestro país, accidentes automovilísticos, y no solo de uno como chofer, sino también tiene que ver con peatones, con los ciclistas, y pues es alguna de las estrategias que hemos implementado en lo que va del año. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Ahora enseguida se le cede el uso de la voz a la licenciada Marta Eugenia Álvarez Loesa, directora general de Desarrollo Social de la alcaldía de Iztacalco. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Celebro primero esta mesa de trabajo porque
siempre es importante que trabajemos en coadyuvancia ahora con esta nueva forma de hacer gobierno, con el Consejo, el Cabildo y los funcionarios que tenemos bajo nuestra responsabilidad diversas tareas, y también el tema de la sociedad civil organizada, que creo que para mí es fundamental que participen en este tema de la protección de niñas, niños y adolescentes. Aquí, bueno, ya nuestro subdirector ya enmarcó de qué se trata el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, SIPINA, y lo que procedería ahora, ya con todas las actividades que nuestro alcalde nos ha instruido a implementar, esta es una parte de las actividades que es la de la Dirección de Derechos Educativos y Recreativos. Sin embargo, la Dirección General de Desarrollo Social, aparte de todo lo que acaba de comentar Erwin, pues también está el área de cultura, que también atiende a niñas, niños y adolescentes. Desde el área cultural tenemos las 2 escuelas de música, es muy importante también comentarlo, cultura, y es también el área de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, ahora así nombrados por la ley. Los grupos de atención prioritaria que entrarían los jóvenes y los niños también de primera infancia, que pues serían los de estimulación temprana, que también se atienden en la otra dirección de la Dirección General de Desarrollo Social, que es la Dirección de Grupos Sociales y Vivienda. Ahí participan los jóvenes, tenemos el Centro Cultural de las Artes y también tenemos temas de atención a la población LGBTI. Tenemos las adicciones, el tema de adicciones también en esa área, y bueno, también ustedes saben que pertenecen a la Dirección General de Desarrollo Social, centros sociales, casas de cultura y otros espacios públicos como módulos deportivos. Lo que me parece a mí interesante de todo esto es que en todos los espacios que nosotros tenemos una atención a niños y niñas o adolescentes, y obviamente no podemos excluir a las otras poblaciones, pero el caso de esta reunión es la atención a niños, niñas y adolescentes o jóvenes, para poder dar seguimiento también al punto de acuerdo que da el Congreso de la Ciudad de México, en el que mandata a atender las propuestas de la consulta infantil y juvenil del año 2018, ¿no? Que fue a finales del año 2018, si no mal recuerdo, y tuvo resultados tangibles, que pudieran ser tangibles, si podemos aplicar esas propuestas de los pequeñitos. Entonces, pues solicitarles su colaboración, su intervención. No es un tema fácil, creo que, y además desafortunadamente no todas las áreas ven con la suficiente, no quiero equivocarme en lo que voy a decir, pero con la suficiente responsabilidad la atención de estos temas. Algunas áreas los ven de manera superflua, como el tema de las mujeres, por ejemplo, de la atención de la violencia hacia las mujeres. Tú vas al área administrativa y dicen, pues yo qué tengo que ver con el área de mujeres, y yo qué tengo que ver con los niños, con la implementación de políticas públicas de niños, niñas y adolescentes. Pues yo nada más veo la parte de la estructura administrativa, o obras, pues yo nada más hago los inmuebles, yo nada más construyo, pero la verdad es que todos tienen que ver en estas políticas de inclusión. Si el área administrativa hace una implementación de su programa presupuestal con enfoque de género, pues va a invertir para poder dar atención a las mujeres en todos los ámbitos, tanto en la cultura, el deporte, como en las obras o la infraestructura que se vaya a implementar, o los espacios. Por ejemplo, también tenemos un punto de acuerdo pendiente, que es el espacio para lactancia materna, que eso es un tema nada más de voluntad, de buscar un espacio donde puedan las mujeres dar de amamantar a sus pequeños en edad de lactancia, ¿no? Es un tema básico que pues el área administrativa y el área de obras
pues tendrían que estarnos ayudando. Yo decía en alguna sesión, decía, bueno, obras tiene que ver con el área de género o con políticas de género. Pues sí, porque si por ejemplo hay baños públicos en una obra que se va a instalar, pues sería una política muy favorable que hubiera vestidor, cambiador de niños, tanto en el baño de hombres como en el baño de mujeres. Los baños, los cambiadores regularmente están en los baños de mujeres, ¿no? O generar políticas donde se diga, bueno, pues ya son, digo, estamos hablando también de palabras mayores, ojalá se pudiera concretar en un país donde no hubiera violencia hacia las mujeres y que pudiéramos tener un baño unisex, ¿no? En todos los espacios públicos. Eso ahorita me parece un poco arriesgado. En el caso de nuestro país, en México, sería muy arriesgado poner baños unisex, como en otros países que sí hay baños unisex. Pero sí sería importante que pues también los hombres van a espacios públicos con sus hijos, con sus bebés, y también los cambian, ¿no? Entonces sería una política acertada en materia de obras, ¿sí? Y si por ejemplo imagen urbana tuviera perspectiva de género, entonces podríamos iluminar los espacios donde transitan las mujeres, o en este caso por ejemplo los parques, que estén limpios, que estén saludables para los pequeños que conviven en los parques. Necesitamos que esta perspectiva de derechos humanos, de género, sea transversal por todas las áreas, y ahí sí necesitamos que el Consejo nos ayude a emitir un pronunciamiento donde digamos y obliguemos a todos los funcionarios de todas las áreas a participar en este proyecto, como lo instruyó el alcalde en la instalación, que fue que no se iba a tomar de manera ligera el tema del CIPINA, sino que iba a ser uno de los temas que él iba a priorizar, la atención a la niñez, y que podamos decirle a los funcionarios que es muy importante el tema del consejo. Hay que determinar bien cuáles van a ser los 11 o 12 funcionarios que van a integrar el consejo. Tienen que ser funcionarios que tengan que ver con las políticas públicas encaminadas a la atención a la niñez. Y bueno, pues enhorabuena por la reunión, insisto, gracias por convocarla, por convocarnos también a nosotros para platicarles un poco de lo que es el CIPINA. Y yo creo que ya no hay que tardarnos mucho con las mesas de trabajo y con la elaboración de la primera sesión extraordinaria, que hagamos una sesión extraordinaria para determinar el tema de los funcionarios, el nombramiento de los funcionarios, y empezar a ver qué acciones vamos a tomar encaminadas al tema. Gracias. Muchas gracias, señor secretario, gracias por la pausa. Enseguida solicito que le brinde la palabra, se le brinde la palabra a los miembros de la comisión. Licenciado Jorge, si me hace usted favor. Sí, por instrucciones de la presidencia se cede la palabra a los miembros de la comisión. En primera ronda, recordado que no puede exceder de 20 minutos. ¿Algún concejal quiera, no? Yo sí. Pero de todos modos se graba, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar con esto. Pues muchas gracias, presidente del consejo de la comisión, por esta reunión de trabajo. Sí, estaba viendo lo de CIPINA, que por la necesidad se creó en el 2015. 2015 fue una propuesta, estaba leyendo el gobierno federal, y que tiene la intención de atender las demandas necesarias de niñas, niños, que somos población más vulnerable. Yo ahorita, por ejemplo, veía que la misma CIPINA nacional federal maneja esos tres ejes, los tres ejes de atención por intervalo de edades. Pero está excelente, está bastante bien, porque las necesidades son distintas. Aquí tengo algunas situaciones encontradas.
porque en la cuestión de la alcaldía distrital, que qué bueno que se vaya a instalar, como lo dijo bien la directora de Desarrollo Social, pues aquí tenemos zonas donde vemos niños en la calle, completamente. ¿No? Niños de 8, 9, 10 años, 12, 1 de la madrugada caminando, sin una atención de sus familiares o de sus familias. Niños de 10, 12, 13 años, 14, asaltando. Y estamos en zonas donde pues aquí pues es muy frecuente, lamentablemente. Yo también digo, ¿qué vamos a hacer con los niños que están en los cruceros? Que son los que primero que abandonamos. No sabemos si sean niños rentados o niños que realmente vienen con un familiar en el crucero trabajando. ¿Qué opciones tienen esos niños que están en los cruceros para pues, poderse desarrollar? Que yo creo que su principal meta de ellos no es o estar en la escuela de música o recibir una beca, sino decir si voy a seguir estudiando, si voy a estudiar o cómo voy a vivir, cómo voy a sobrevivir. Efectivamente, uno de los problemas que hay, ¿no?, con la cuestión de ese machismo recalcitrante, del que tanto se habla, de ese patriarcado del que tanto han querido, del que tanto se habla, que hasta el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, manejó que era culpa del patriarcado el asunto de estos problemas que hay con la niñez. Yo creo que a veces sí debemos de evitar ese discurso de odio. El discurso de odio que ya está empezando a fomentar entre hombres y mujeres. Esa división de un feminismo grande y un machismo grande. Ese rompimiento que se está dando ya, o que se quiere dar, que digo, se debe de dar, se debe de quitar el machismo, sí, pero no debe de suplantarlo un feminismo ultranza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ustedes que son los especialistas y que van a ver el tema, ¿qué pasa con los niños? Al final de cuentas, ¿qué sucede en una familia donde hay este tipo de problemas o este tipo de ideologías? Donde o tu padre es maldito por ser hombre, ¿no?, o tu mamá lo es por ser mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a implementar dentro de este grupo que ustedes están manejando, que próximamente se va a instalar aquí en la alcaldía de Iztacalco? Aparte de las que realmente sí, y reconozco el esfuerzo del alcalde por abrir casas de cultura, por abrir casas de escuelas de música que tiene mucha gente a utilizarlas, espacios recreativos que se han manejado, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo que estamos o vamos a plantear a través de esta disciplina de la alcaldía? ¿Qué vamos a intentar evitar? ¿Cómo vamos a tratar el tema de los jóvenes, de los niños? Si vamos a seguir hablando de ese tema de género, ¿no?, esa división de género entre niñas y niños, por ejemplo, o si ya vamos a tratar el tema como que somos personas. Pues el día de ayer se aprobó la ley esta de registros de registro de abusadores sexuales. El problema es que en el discurso casi pareciera que todos son hombres los abusadores sexuales, cuando hay mujeres, hay gente de la comunidad que también abusan sexualmente de otras personas. No hemos podido nosotros, o no sé si sea el tema o el discurso esté bien enfocado para que sigamos tomando el tema de esta división entre hombres y mujeres, o decirle a un niño o a una niña, tan importante eres tú como niño como una niña, como tú como niña, o tan importante desde la casa decirle a la niña, tú tienes que estudiar y el niño tiene que estudiar, levanta tus trastes, como dice, lávalos, como al niño decirle lávalos, porque la niña no es la esclava del niño, que así sucede en muchas casas. A veces yo digo, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de ese machismo recalcitrante? Pues a veces dentro de un feminismo que lo hace, que sea recalcitrante desde la casa, que te dice, a ver, atiende a tu hermano, porque tú eres mujer. Y el niño pues se va con esa idea. ¿Cómo vamos a manejarlo? Ahorita, por ejemplo, estoy viendo
Hace rato le tomé unas fotografías aquí al evento que está aquí en la explanada, y se me hace un evento bueno, un evento que te puede ayudar mucho para la cultura vial de los niños, porque de verdad, a veces ya ni como adulto la cultura vial está por los suelos, pero veo pocos niños, veo que son por escuelas, pero no veo muchos niños, no sé cómo los hayan designado estos niños para que estuvieran bien ellos. ¿Cómo son designados ellos? ¿Son los mejores promedios? O ¿por qué no traer a salones completos pues, para que puedan aprender? Sé que hay niños son pocos niños los que veo aquí, el sábado se abre para toda la comunidad, es un tema excelente, es un tema bueno, pero yo creo que podríamos buscar alguna forma de que pudiese llegar a más, ¿no? A más niños, no sé cuántos se puedan aprender en este evento ahorita, que es un evento excelente, a mí se me hace un evento excelente. Se pueden tener solo 30 niños cada hora y media. Esa es la política me imagino, de la fundación. Logística. Es un evento excelente, yo de verdad los felicito por este asunto, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que sí debemos de pensar cómo vamos a ayudar a esos niños que están más desprotegidos. Niños que están ahorita, por ejemplo, en cruceros. Te puedo decir cruceros donde ahorita aquí en Iztacalco están trabajando, ¿no? Hay niños en propiedad, hay niños aquí en Tezontle trabajando, hay niños ahí en lo que son Sur 12, Sur 16 de la Agrícola Oriental, hay niños en Pantitlán, en las avenidas grandes también, ¿cómo se llama? Ganándose un peso. No sé si tengamos que, muchos de verdad han aconsejado no darle al niño por lastimar. ¿Por qué? Porque el padre se beneficia o la madre se beneficia, o yo no sé si aquí en Iztacalco, porque en la Cuauhtémoc sí hay bandas organizadas de niños de gente que alquila niños para poder crear ese sentimiento de lástima y en su momento poder sacar un ingreso. No sé si aquí en Iztacalco exista eso, ojalá no, pero no sé hasta dónde pueda llegar este sistema de Iztacalco, hasta dónde podamos poder trabajar, si quieren consejo, sistema, cómo podemos llegar a poder evitar de verdad muchas situaciones que se dan desde la niñez. Yo veía, no sé si esté bien, usted mal, algún diputado de Morena establece que ya es necesario bajar reducir la edad penal por lo que está sucediendo de 18 a 16 años. No sé si sea bueno, no sé si sea malo. Sé que muchas bandas delictivas agarran niños de 16, de 14. ¿Por qué? Porque entran a un sistema diferente de readaptación de jóvenes. Pero tampoco sé si el sistema de readaptación de jóvenes de la ciudad o federal sirva para readaptar un niño, ¿no? O sirva para readaptar un joven. Creo que hay muchas cosas en las que tenemos que pensar. De verdad, yo los felicito por el trabajo que van a hacer o que ya están haciendo, los programas sociales que aquí se están manejando, los programas que vienen desde la Secretaría de Bienestar y aquí la misma alcaldía, ojalá puedan servir para ayudar a niños talentos en la escuela, por ejemplo, o detectar dentro de las escuelas niños con no podría decir niños problema, pero sí niños que tienen un sentido, son un poquito más agresivos que otros. No sé si poder detectarlos, ayudarlos, cómo ayudarlos a estos niños para que podamos empezar a bajar ciertos índices que se dan aquí de violencia contra la niñez y podamos contribuir a tener un mejor Iztacalco, ¿no? Usted tiene toda la razón. En otros países también hay padres que vean a sus hijos, no van siempre con la mamá. Y aquí en México no lo hay, o apenas están empezando a ver, ¿no? Veía unas fotografías de Japón, donde allá los baños sí son unisex, pero allá ahí tiene computadora y dice que el baño está desocupado y que el baño está ocupado. Acá a veces mueve, ojalá, ¿no? Y vamos, habría muchas cosas por hacer, cambió también nuestra cultura. Pero de verdad, felicidades por lo que van a hacer y de verdad no es fácil.
de verdad que es muy complicado. Como usted bien lo dijo, directora, es un tema al que no mucho le quiere entrar, pero que realmente merece la pena entrarle desde abajo para empezar a cambiar muchas de lo que ahorita se está viviendo, para poder que los niños puedan comprender que ni son gambas de sexos y sí merecen el respeto, merecen que sus derechos se cumplan, y uno de sus principales derechos es salud, comida, escuela. Muchísimas gracias, presidente. Yo quisiera, en primera ronda, y ahorita le vamos a dar yo quisiera pasar también, meterlos en las rondas a nuestros invitados para que todo el mundo se pueda expresar y contestar las preguntas que se han hecho con los cuestionamientos. Miren, yo quisiera, en primera instancia, sí preferiría, puede ser, a tratarse muy breve, para quien tenga el uso de la voz a nuestros invitados, que son quienes tienen la información de lo que se está haciendo. Miren, nada más un poco centrando el tema. La invitación se deriva de los puntos de acuerdo del Congreso Federal y el Congreso Local y van encaminados al tema de seguridad. No es intención de esta comisión invadir las atribuciones de otras comisiones, pero con la importancia al respecto de la seguridad, ¿no? En este caso de los niños. También quiero recordarles que hay dos eventos puntuales y uno generalizado que dan origen también a esta invitación. Uno es el tema del tiroteo en Torreón, ¿no? Que genera el tema de las armas de fuego en el país y que en un principio causan tremendo impacto y luego se nos olvida. Y entonces un poco la intención es que en Iztacalco no se nos olvide y qué medidas vamos a tomar de previsión para evitar que este tipo de violencia se dé, y esa sí es atribución, digamos, de esta comisión. Es un tema. El otro tema que fue muy mencionado y que es muy grave es el tema de la niña robada y luego asesinada, ¿no? Y que también a raíz de ese lamentable suceso es que el CIPINA adquiere mucho mayor peso específico en la agenda del país, de la ciudad, y nosotros quisiéramos que como al parecer lo es, tenga un peso grande en la alcaldía de Iztacalco. Y el tercer tema, que está vinculado al menos al anterior, al que acabo de mencionar, es el tema de los feminicidios y en particular del tema de la chica desollada, ¿no? Y es parte también de estas dos, digamos que sale a colación con estos dos pronunciamientos, tanto del Congreso Local como del Congreso Federal. Por un tema de importancia, pues podemos hablar de todo, ¿no? Es decir, todo está vinculado, ¿no? Yo les pediría que partiéramos de lo general, porque así lo hemos expuesto, tenemos toda la libertad de hablar, es un consejo plural, abierto, hagámoslo, y después yo les suplicaría que nos fuéramos enfocando al tema de seguridad. Sí, que respondamos, entiendo que hay mucha inquietud, hagámoslo, a mí me encanta este tipo de charlas donde nos expresemos así libremente. Creo que a la sociedad le hace bien que todos hablemos de todo, ¿no? Yo creo que al Consejo le hace bien que en todas las sesiones se toquen muchos temas, y yo creo que le hace mucho bien a Iztacalco, pues que esto que aquí se discuta, pues se socialice después, ¿no? Sería bueno. Muchas gracias, licenciado. Tiene uso la palabra, licenciado Martínez. Bueno, pues otra vez felicitar el esfuerzo, porque me gustaría que hubiera más sesiones en donde podamos discutir estos temas que son sumamente importantes y prioritarios para la alcaldía. Ahí nada más sobre los comentarios que hizo el compañero concejal. Ofrezco una disculpa si a lo mejor me extraña un comentario. Yo sí me asumo como una mujer feminista. Desde el tema del feminismo como una filosofía o como un pensamiento y como una lucha social que se ha venido dando desde hace muchos años por mujeres. No es lo mismo ser feminista que el machismo, que es más bien otro tipo de acciones que ahorita podemos
podríamos un poco debatir sobre ese tema, debatir, pero no es el caso de esta sesión. Nada más me gustaría hacer algunos comentarios más adelante, puntualizando algunos temas. Lo que sí es que sí coincido totalmente en que es un tema educacional. O sea, es un tema de educación que se tiene que dar desde todos los ámbitos de las instituciones. Primera institución, pues la familia, la escuela, el gobierno, la sociedad. Ahí tenemos que nosotros reforzar como alcaldía de Iztacalco un programa o alguna cosa. Nosotros hicimos el año pasado, por instrucción de nuestro alcalde, lo que se llamó Recuperemos la Calle para la Familia. ¿Qué tenía como intención este proyecto? Era que la gente que antes podían los niños salir a jugar fútbol, básquetbol a las calles, que podían salir a correr a las calles, andar en su bicicleta, y ahora ya no se da. Tanta población, tanta inseguridad, tantos temas, ya no pueden salir los niños a la calle con seguridad. Y aquí en Iztacalco no tenemos una oferta cultural pues tan importante como otras alcaldías, por ejemplo Coyoacán, ¿no? Que ahí vas a Coyoacán y estás seguro que te vas a encontrar por lo menos un mimo, algo para que tus hijos se entretengan, ¿no? Entonces la intención era que la gente pudiera salir a su calle y retomar el espacio público, poder salir a correr, a jugar, en el brincolín, en el tema de la bicicleta. Pero además les metimos temas de familia. Ahí quisiera comentar, no traigo ahorita el diagnóstico que hicimos, pero hicimos un estudio muy importante con familias del Paine, con mujeres del Paine, donde hablamos sobre las fortalezas familiares. En esa parte sí coincido en que no es un tema de hombres contra mujeres, sino que más bien es un tema de fortalecer ideas y fortalecer lazos entre hombres y mujeres y ciudadanos y evitar todas las formas de violencia. Y ahí en el Recuperemos la Calle para la Familia lo que hicimos fue un tema de fortalezas familiares. Se hizo un diagnóstico donde se determinaron cuáles son las fortalezas de las familias de Iztacalco y dónde hay debilidades, se podría decir, aunque no lo enfocamos hacia las debilidades, sino más bien donde no tenemos fortaleza en las familias, y por eso se hizo Recuperemos la Calle, porque hay un dato curioso: la convivencia familiar no se da. No hay convivencia ya familiar porque la mujer trabaja, porque el hombre trabaja, porque todos salen a trabajar y entonces al niño lo cuida la abuelita y entonces solamente o lo cuida una tía, una prima, y entonces pues nada más llegas, lo atiendes un par de horas, ¿no? Y los jóvenes pues obviamente también hay problemas de comunicación porque ya no se integran a los mismos sistemas de los niños, etc. Entonces ponerlo ahí como un ejercicio que se realizó, tenemos el diagnóstico realizado y del trabajo del avance que pudimos tener el año pasado con este diagnóstico que se realizó. Y comentar también en materia es que sí hay que identificar bien el problema de la igualdad o de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, porque por eso es la lucha feminista. O sea, no es un tema de mueran los hombres porque todos los hombres son malos, todos los hombres son violentos. Y la violencia no es exclusiva del género masculino, sino también la ejercen las mujeres, pero en eso coincidimos, sí es un tema educacional, sí es de educación, y la educación la dan tanto hombres como mujeres. En la casa tanto aplaude el hombre que el hijo anda de noviero, ¿no? Como la mujer también le dice a la hija, pues tú tienes que atender al varoncito, ¿no? Al esposo. Entonces, pues las mujeres hemos crecido con esta educación y los hombres también han crecido con esta educación por generaciones, y la lucha del feminismo va hacia de conseguir la igualdad sustantiva, que no solamente es la igualdad así de condiciones, que muchas veces se discute, pues es que no tiene las mismas capacidades un hombre que una mujer solamente por el género, sino más bien es igualdad en oportunidades. Es decir, si una mujer puede llegar, o sea, si yo pude llegar a ser directora, o si tú pudiste llegar a ser concejal, lo que necesitamos es que también las mujeres puedan llegar a ser
concejales en la misma oportunidad. Y los hombres directores. Y los hombres directores también, o sea, que sea en la misma oportunidad, por eso es por lo que peleamos la paridad, la paridad. Sigue peleando por la mía, Marta, por favor. Sigue peleando por la mía. Por supuesto que la verdad es que eso es lo que tendríamos que lograr, la paridad en todos los ámbitos. Se ha logrado poco a poco. Yo decía en el evento del sábado que pues apenas tenemos más de 60 años que conseguimos el voto. O sea, antes de esos 60 años ni siquiera podíamos opinar, no podíamos votar, ¿no? O sea, no podíamos votar hace 60 años en México. Entonces estos logros, ahora ya dicen, pues es que ¿por qué quieren igualdad 50-50? ¿Por qué las diputaciones 50-50? Es la única forma de tratar de lograr igualar las oportunidades. Todavía estamos lejos de lograr la igualdad sustantiva, pero son medidas de equidad que se proponen. Entonces, hablar del tema de igualdad, pues sí es un tema largo. Sí me gustaría, por los comentarios que ahorita escuché, si pudiéramos tener a lo mejor un taller con los concejales para que pudiéramos hablar del tema de la igualdad, para que ustedes también se empapen, porque desde el papel de concejales no podemos emitir ese tipo de juicios de, por ejemplo, las mujeres radicales, ¿no? Que si andan quemando, podemos o no coincidir con la forma, pero el objetivo es erradicar la violencia, y sí es un tema que me parece que es prioritario, que es necesario que lo abordemos. El tema de Fátima, por ejemplo, tocaba el concejal un tema que me pareció muy sensible, el tema de las violaciones a los niños. También a los niños los violan, sí es cierto, pero las niñas son más violadas y son más vulneradas. Y cuando ya te vas a la parte numérica es cuando dices, bueno, pues hay que tomar acciones en atención a niñas, niños y adolescentes, pero sí tenemos que también enfocar el tema de la atención a las niñas víctimas de abuso sexual. Y desafortunadamente las cifras son alarmantes, son terribles. La mayoría de las mujeres que son violentadas por sus parejas, primero, y las niñas que son violentadas, desafortunadamente en un muy alto grado de población, son violentadas por sus papás, por sus padrastros, por sus tíos, por sus primos. O sea, ahí es donde el núcleo de la familia, y por eso empecé con este tema de la familia, que me parece que es súper importante que fortalezcamos valores, que hablemos de unidad familiar, porque también es eso cierto, la única institución en la que creen las personas ahora, pues es en la familia. Tú les hablas del gobierno, del Estado, de la policía, de cualquier, y ya la gente ya no cree ni en la policía, no cree en la alcaldía, no cree en las instituciones. En lo que sí creen, y lo más cercano, es la familia. Y de las cosas que más feliz hacen a una persona son los momentos en familia. Por eso Coca-Cola utiliza siempre el tema de estamos todos comiendo con la Coca-Cola, ¿no? Compartir con la familia, porque es lo único que al individuo lo hace feliz, estar con su familia, compartir con su hijo, compartir con su mamá, con su papá. Y de eso me parece que son las fortalezas de las que nosotros nos tenemos que agarrar. Y es un tema difícil en el tema de seguridad, porque seguridad ve la parte ruda. Por eso a mí a veces me incomoda un poco venir a las reuniones de seguridad, porque es un tema nada más de cuántos detenidos, cuántas cosas por X o Y circunstancia, cuántos baches se taparon, cuántas cosas se realizaron. Y cuando uno habla de la parte social, pues es un tema intangible. Por ejemplo, el Recuperemos la Calle para la Familia pudiera parecer que pues, son eventos nada más, pero no. O sea, lo que tenemos que hacer es fortalecer a la familia, porque es la única forma de incidir y de prevenir las violencias o de fomentar la cultura de la paz. Para mí es a través de la familia, de la educación. Obviamente lo que decía el compañero Erwin, todo lo que estamos haciendo encaminado a la educación, los talleres, pláticas, conferencias, pues son para ese tema.
pero desafortunadamente si no tenemos este lazo, este vínculo con la sociedad civil y los concejales también los necesitamos como aliados en este proceso, y a los funcionarios, que lo que yo decía es, lo primero que tenemos que hacer es que entiendan el problema de la desigualdad. No. Ya. Sí, ¿algún otro funcionario? Unos comentarios muy breves. Edwin. Sí. Pues a mí me gustaría que tuviéramos derechos humanos como personas que somos, ¿no? Desgraciadamente en los hechos pues no es así, ya lo decía la directora. En el caso de las mujeres, pues décadas después tuvieron el derecho a votar. Incluso ya viviendo en el siglo XXI, apenas hace 2 años es la primera ocasión que la mitad de alcaldes, con esta figura de alcaldes, la mitad son mujeres, la mitad son hombres. Igual en el caso de las, por lo menos los partidos políticos tuvieron que meter así las fórmulas, ¿no? En equidad de género. En el tema del feminismo, creo que la investigadora, la académica Rosario Berlanga, investigadora de la UACM, lo plantea muy bien. No es una lucha de hombres contra mujeres, ¿no? Eso creo que lo están manipulando por sí ya gastados medios de comunicación, sino que es un crimen de odio que puede ser cometido por un hombre, por una mujer, por alguien de la comunidad, y que no se ha visibilizado, porque eso tiene que ver una de las principales luchas de las feministas, ¿no? Podríamos coincidir o no en sus formas de lucha, pero creo que el objetivo es algo que debe de estar ya resuelto lo más pronto posible. O sea, es un crimen de odio, así lo especifica esta investigadora, por el simple hecho de ser mujer y también por ser pobre. La mayoría de homicidios pues tienen que ver con gente pobre, y en un grado ya más delicado, ¿por qué se asesina a la mujer o los femicidas? Para que ya no tenga descendencia, ¿no? Hace este estudio esta investigadora. Al momento de terminar con la mujer, pues termina con la descendencia y ya no hay más niños pobres. Es un rollo muy cruel, ¿no? Es un tema muy cruel, no es una lucha, y quisiera precisar, de hombres contra mujeres, ¿no? Y obviamente en el ámbito laboral se da el acoso a los propios hombres, pero sí el porcentaje mayor pues sigue siendo hacia las mujeres. Entonces son esas, que se visibilice que hay asesinatos por las mujeres, porque el grueso de los homicidios en este país pues pudiera ser de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? De las filas, pero las mujeres que son asesinadas pues no tienen que ver con que las asaltaron, con que están en las filas del narcotráfico, sino por el simple hecho. Es un crimen de odio que también pasa con la comunidad LGBTI, ¿no? Son crímenes de odio. Entonces, bueno, en ese tema quisiera preguntar al concejal Jorge Israel que hay escuela dinámica de la escuela vial. Se pueden atender mínimo 12 niños cada hora y media, y hasta 30, no puede haber más por un tema de organización y logística. Se les pasa, se les proyecta un documental de la escuela vial y actúan ahí, son peatones, ciclistas, pasajeros de algún transporte y automovilistas. Entonces, por eso se requiere la hora y media. Hicimos un documento al director operativo que tiene que ver con todas las escuelas, al licenciado Joaquín Martínez, si no me equivoco, de Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza, y algunas escuelas respondieron al llamado, otras no. Incluso tuvimos que ir a escuela por escuela para también llenar el calendario. Es difícil a veces la participación, todavía no alcanzamos pero si cumplimos el objetivo de los 4,000 niños al final de este mes, pues sería correa de transmisión. Esos niños pues se lo van a transmitir a los padres, a primos. Por lo menos cuando vayan con el papá le van a decir, bueno, yo aprendí en la escuela vial que debes de darle el paso al ciclista, al peatón.
Y todo eso tiene que ver incidir con la cultura de paz, ¿no? Todos estos puntos de acuerdo que nos hacen llegar el órgano legislativo. Y muy rápido para terminar, tenemos nosotros los CENDI, tenemos 14 CENDI en la alcaldía. El sistema de protección a niñas, niños y adolescentes, el CIPINA, sistema integral. No tenemos los CENDI adecuados, pero agradecemos a la directora aquí presente y a nuestro alcalde de que se está trabajando en marchas forzadas. Primero, que físicamente se cubra con el sistema de protección, que es algo muy simple, que es un filtro. En cada CENDI debe haber un filtro. Hay varios CENDI que no tienen filtro. Un filtro para que de entrada no pase alguien corriendo. Simple, vamos a alguna fábrica, alguna empresa, hay medidas de seguridad. Ahí debemos de tener psicólogos, médicos, trabajadores sociales, para que no pase desgraciadamente lo de la pequeña Fátima, ¿no? Y pues están trabajando en marchas forzadas para garantizar que los niños tengan los derechos. Hay instancias, ¿no? Los derechos humanos, nosotros nos supervisa la Secretaría de Educación Pública de manera constante, a nuestro CENDI, y pues eso, ¿no? Y en el tema de recordar, como bien decía el concejal Jorge, pues se va a beneficiar a los sectores de la población menores de edad donde hay mayor índice delictivo. Se va a beneficiar a 3.500 estudiantes. Queremos que mejor esos chavas estén en las escuelas a que anden en las calles con conductas antisociales. Y en el tema económico se les va a apoyar, se les va a dar una preparación, y no solo a los de la secundaria, sino investigamos y se les está dando hasta los 18 años. O sea, si tú saliste a los 15 de la secundaria o ya hiciste el examen 1, 2, hasta 3 veces, se te va a dar chance de que te inscribas al curso, y mejor queremos que tenga la posibilidad de que estés en la prepa o en la universidad. Pues son esas políticas públicas, ¿no? Todo este tema que trae el alcalde, pues es una política pública, no es una simple acción social, va englobada también con el deporte y para contribuir a la cultura de la paz. Sería ese comentario. Yo nada más, muy breve, quisiera hablar de la perspectiva desde la cual se hace el CIPINA, y que tiene que ver con una perspectiva de la protección de los derechos humanos de la infancia. Y esto lo digo porque, por ejemplo, si vemos ranqueada a la Ciudad de México con respecto a otras entidades del país, resulta que en la Ciudad de México andamos en el lugar 7 o 8, sobre todo en el alcance de la aplicación universal de las vacunas. Y que parece poco, pero a ver, entonces ahí es donde está, esa es la perspectiva de la defensa de los derechos humanos de la niñez, que todos los niños de la alcaldía estatal tengan su esquema de vacunación. Y así como hay otros casos que ya estamos viendo nosotros para ver, porque se está haciendo un diagnóstico para ver, actualizar concretamente cómo. Exacto. Y luego yo les quiero comentar aquí algo, pues platiqué con una responsable de la territorial y estamos viendo una plática, sale una cuestión de, oye, hay eso que refería el concejal, pero lo que refería para la alcaldía Cuauhtémoc, que hay gente contratando, parece ser que hay contratan la banda de los pañales y esas cosas. Entonces son de esas cosas del análisis fino del diagnóstico, para que nosotros a partir de ahí, de ese diagnóstico, podemos decir, los niños, las niñas, los adolescentes tienen que salirse de esos ámbitos para entrar en un ámbito donde cada vez vayamos mejorando el entorno. Y entonces ahí es, por eso hablo aquí se habla de la alineación, transversalización de este sistema. Y por eso es integral también. Entonces,
Yo creo que si hacemos un buen sistema aquí, vamos a salir realmente de todo esto que ya estamos comentando, que está detrás, y que a veces nada más vemos las consecuencias, ¿no? De lo que más. Ese sería. ¿Según algún consejo? Sí, voy a tratar de ser breve. Miren, primero tres puntos. Primero, uno de los objetivos de invitarlos tiene que ver con la prevención del delito, ¿no? Para ir como cerrando. Dos, el desarrollo social como medida de prevención del delito, ¿no? Que creo que ese es el meollo del asunto. Tres, que todas las áreas, digamos que la conclusión de esta comisión sería buscar puntos de acuerdo que subamos al pleno del Consejo y ahí empujemos para que se aprueben, donde invitemos a las áreas, a las tareas específicas, como por ejemplo el tema del CIPINA, ¿no? Esta redacción, y que tenga que ver con la prevención de la violencia. Yo le decía al licenciado Enrique Carreto que si ya tuviera redactado alguna cosa para avanzar, me decía, pues es que tenemos que platicarlo, ¿no? Porque tiene que ser un tema mucho más elaborado. Está bien, hagámoslo juntos, ¿no? Porque tiene que ser un tema mucho más elaborado. Está bien, hagámoslo juntos, ¿no? Hagámoslo en acuerdo, ahora sí en una mesa de trabajo, ¿no? Donde se ve la redacción y podemos ir a una sesión extraordinaria y en esa sesión extraordinaria aprobar en esta comisión dichos puntos de acuerdo y luego subirlos al pleno, pero que si no dejemos que vaya a difundirse, ¿no? Que sea así en un tema, ahorita lo platicaremos. Esos serían como tres temas. Y luego serían tres puntos así muy concretos para estos puntos de acuerdo. Uno, que sería el desarrollo social como medida de prevención, y una redacción muy adecuada como, a ver, ¿qué es un punto de acuerdo? Nosotros subimos al pleno, se aprueba y el señor alcalde en su calidad de presidente, al aprobar ese punto de acuerdo, se compromete a ejecutar, ¿no? Y entonces la ejecución va directa, valga la redundancia, desde el ejecutivo de la alcaldía, ¿no? Se instruye a las áreas, se hace una serie de medidas para que esto va, ¿no? En ese sentido. Dos, el tema del desarme en las escuelas, como parte del CIPINA, donde se respeten los derechos humanos, pero que sí no olvidemos que tenemos que tener un esquema de prevención. Yo no sé si sea el de mochila seguro, hay mucho debate ahí sobre derechos humanos, pero sí que haya un esquema concreto con las asociaciones de padres de familia, cómo se está resolviendo en otros lados, porque se venden, no sé si ustedes conozcan el número, más de 10,000 armas al año tan solo en Tepito. Imagínense el número de armas que andan volando ahí, y así como las cámaras fotográficas se quedan en el closet porque ya salió una nueva, se descompuso algo, también se quedan las pistolas, entonces un niño va a buscar una cosa y se encuentra una pistola y de ahí nacen muchos de los problemas. Entonces que lo tengamos así como muy claro, el tema que tiene que ver con un tema de prevención en las escuelas que da origen a esta invitación. Y tres, como punto de acuerdo, sé que generará tremendo debate, pero desde el tema de seguridad, cómo le entramos a un tema de equidad de género como motivo de prevención del delito, ¿no? Creo que Marta, no habría otra persona en la alcaldía más capacitada para hacernos una sugerencia de punto de acuerdo que Marta, ¿no? Maneja muy bien el tema, y nosotros empujarlo decididamente, ¿no? Yo quisiera aquí decir dos cosas. Miren, una, con todo lo que ha pasado, todo el mundo traemos el comentario en la punta de la lengua y a flor de piel, y todos queremos decir, es muy padre. Yo creo que hay que dejar que se enfríe tantito la cosa, ¿no? Y pensar en acciones concretas. Creo que la gente que ha teorizado
ha teorizado bien en los medios, se ha dado un gran debate. No sé si ha sido bueno o no, pero por lo pronto ha sido grande, ¿no? Un gran debate. Y ahora vienen las acciones del gobierno, ¿no? El tema, el gran tema es la procuración de justicia. Entonces, hay muchas cosas que como alcaldía no podemos hacer, y regreso un poco a lo que acabo de decir. En términos de seguridad, nosotros hacemos mesas de coordinación, pero no somos responsables de la seguridad, salvo con la PEA, o Policía de la Alcaldía, o con la Policía Preventiva. Es lo único que tenemos como tal. Lo demás depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo que sí podemos hacer es el tema de prevención. Eso sí tenemos los elementos y tenemos el mando desde la alcaldía para realizar acciones de prevención. En la recuperación de espacios públicos, nosotros hemos hecho un esfuerzo en esta comisión, en el equipo, de cómo le metemos a las matemáticas para vincular cómo se han comportado los índices delictivos cuando hemos recuperado un área. En esos cuadrantes, ahí la llevamos. Nos falta un poco de esquema matemático para poderlo hacer como a gran escala, no en toda la ciudad. Yo por ahí tengo una propuesta, la voy a bajar, pero tiene que ver en su conjunto con el tema de la cultura de la paz. Y dos últimos asuntos, ya para terminar y no agotarnos. Uno, reconocer la preparación de los funcionarios que han venido hoy. La verdad es que el debate ha sido rico, informado. A mí, no sé, me deja muy satisfecho de que vamos a avanzar. En ese sentido, vinieron con la tarea muy bien hecha, ¿no? Que contestaron cuánto cuestionamiento se hizo aquí, y yo eso lo quiero reconocer de los tres, de Erwin, de Enrique y de Tina, desde luego. Y el último tema es recomendarles un libro de Roberto Bolaño. Se llama 2666. 2666, y es sobre las muertas de Juárez. Es un libro que ya debe tener sus años, pero hace un planteamiento como el que hace su tesis, bueno, ya que lo lees, es un tema como de política de odio, ¿no? O sea, él lo compara con los nazis, es un libro que nunca termina de escribir, entonces hay como partes donde de plano dice lo que él quiere que pase en el libro, bueno, no lo puede escribir, pero es muy interesante porque yo, en lo personal, después de leer ese libro, entendí lo que es la misoginia, ¿no? Así, un tema de odio, ¿no? Y entonces, ¿por qué no matan hombres? ¿No? Matan mujeres, pues porque hay ahí un tema de odio. Complejo de explicar, es un tema histórico, no nos vamos a meter en este momento en eso, pero yo sí también quisiera proponerle a Marta que en conjunto con esta comisión o como concejal por separado o como secretaría técnica o como quisieran todos, sí nos metiéramos a un tema de ver los temas de equidad de género como un todo, ¿no? Desde un punto de vista, a mí me interesa mucho el desarrollo social y evidentemente de seguridad, y entrarle, creo que está bien pensadito, ¿no? No agotador, con una al mes de 2 horas con 2 ponentes, ¿no? Donde se pueden expresar ahí, algo que nos permite ir avanzando y que todos nos quede claro, pues, que cruza transversalmente, pues, todos los ámbitos de la alcaldía. Eso es lo que tendría yo que decir, y decirles, reiterar nada más que la propuesta sería que hiciéramos una mesa de trabajo para la redacción, ¿no? Verla, y en una extraordinaria plantearlo y subirlo al pleno, y que desde ahí baje y que vean al consejo. Yo les decía, pues aquí venimos a que nos ilustren, ¿no? Esa es la intención de estas citas. A mí así me gusta verlo, que es un tema de que el consejo le sirva a la función pública y que la función pública pues haga uso del consejo pues para los mejores fines de las políticas públicas. Bueno, sí quiero tomar una mala palabra. Digo, para mí sí es importante, ahorita de esta plática, pues ya tenemos un reconocimiento de que si hay gente que se dedica posiblemente aquí en Iztacalco a rentar niños, es un peligro. Yo en mi intervención, a mí lo que me preocupa es los temas de género,
los temas de equidad, cómo vamos a tratar los temas de equidad con los niños. Porque yo sí he escuchado a algunas diputadas, funcionarias, que por tocar el tema a veces desvían lo que es realmente la atención entre lo que es una equidad, una igualdad entre hombre y mujer. Yo, por ejemplo, yo no me creo machista, yo me siento hombre. Yo digo que soy hombre, nada más. No estamos en los tiempos de Pedro Infante, cuando Pedro Infante pues, las veía y se callaban. Ahora ya no. Ahora yo también lavo trastes. También mi niña tiene año y 4 meses. También cambio pañales. También hago yo. También preparo mamila. ¿No? ¿Alguna vez te han dicho no por eso? Bueno, y eso no importa, porque depende de quién lo ve, ¿no? Mi padre, sí, porque hay gente que es muy misógina. Mi padre, por ejemplo, me decía, nunca toques a una mujer. Jamás. Aunque te pegue, mejor te das la vuelta y adiós. Y a mí se me quedó muy metido eso. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pues mi padre me está diciendo eso. Y efectivamente hay hombres que le dicen a sus hijos, pégale a la mujer. O estás en la escuela, mire, esa niña te pegó. ¿Y qué dice el hijo? En la escuela, que es un tema de ustedes. En la escuela, dice, mamá, esa niña me pegó. ¿Y tú eres hombre? ¿Y por qué no le pegaste? Cuando no hay una explicación. Bueno, está bien, no le vas a pegar a una niña porque en fuerza tienes más fuerza tú que ella. Y debes de respetar. Hablemos con los padres para decirle, oiga, o al director para que eso se evite. Es lo que yo les preguntaba nada más, ¿cómo vamos a ingresar? ¿Cómo vamos a llegar a esa estrategia? A esa estrategia con los niños para empezar, como tú bien lo dijiste, a concientizar desde chicos. Porque la misoginia pues es una situación de un aprendizaje erróneo, que lo aprendes o en la familia o con los amigos. ¿Qué me preocupa? Yo he tenido la oportunidad de recorrer por las calles con un equipo de trabajo o solo. ¿Qué ves ahorita? Antes veías bandas de chavos en las esquinas, 15, 16, 17 años, en la esquina echando cotorreo. Ahora ves chavos y chavas, qué bueno. Pero ahora si tú ves las noticias, ves chavos y chavas asaltando. Chavos y chavas asaltando. Yo sé que cuando hay un feminicidio es por un delito, es por una situación de odio, por eso es feminicidio. Pero cuando desde pequeño te empiezas a vincular con un grupo y empiezas a hacer de esa tu actividad, pues ¿qué puedes esperar si te dedicas a robar? Que una vez el mismo policía o alguien te responda y pueda hasta matarte, hombre o mujer. ¿Cómo lo vamos a evitar? Sé que es difícil, pues la situación es difícil, ni es para esta administración, es cómo fincamos las bases para que podamos, como dice mi buen amigo presidente concejal, cómo fincamos las bases para que desde edades tempranas de 1 a 6 años o de 6 a 12 años, pues poder llegar. Dijiste tú, por ejemplo, los CENDIs, necesitamos psicólogos, necesitamos, no sé, quién pudiese ir orientando niños, niñas, con respecto a sus derechos, a los derechos humanos que ellos tienen, a los derechos y a las obligaciones que tienes. Porque a veces, también lo que decimos es, ¿qué derechos tienes, pero no qué obligación tienes? Tienes el derecho a ser respetado, pero también tienes la obligación de respetar, y eso a veces no lo decimos. ¿Cómo lo vamos a decir? Es un trabajo fuerte. Como lo dice aquí mi compañero, el presidente concejal de esta comisión, ojalá nos pudiéramos sentar, trabajar. Desde la comisión que yo presido, donde el compañero es integrante, aquí le propusimos al alcalde crear la dirección administrativa de equidad de género. Yo creo que todavía lo está analizando el alcalde y yo creo que va a salir adelante. ¿Por qué? Porque si hay una secretaría de la mujer, pues aquí en Iztacalco debería de haber una dirección de la mujer. ¿Sí? Para temas de la mujer. Lo sacamos desde la comisión del alcalde. Gracias. En un acuerdo votado por el consejo. Pues todavía se está analizando, ojalá llegue a buen puerto. Pero les digo, no es una situación de misoginia, es una situación de
si hace falta que se traten asuntos de la mujer, no solamente como un instituto o una JUD, algo más allá de cómo podemos apoyar a las mujeres. Yo no sé si con espacios políticos, públicos o con espacios dentro empresariales, no sé, digo, yo siempre he pensado que la competitividad no se da en la fuerza, sino se da en esto. Y yo creo que, por ejemplo, tú, en lo que haces, pues eres la mejor muestra de la capacidad, pero habrá otro hombre o habrá otra mujer que está buscando tu puesto. ¿Por qué? Pues porque se siente capaz de hacerlo. Tú lo vas a demostrar siempre con buenas acciones que hagas de ese puesto. Y es una competitividad en la que vamos a estar. Ojalá estemos preparados para la competitividad sana, pero desde niños. Desde niños. Y decir, a ver, compiten, o sea, no porque yo me acuerdo cuando era niño, admirábamos al niño de 10, de 9, al niño que sacaba siempre esa calificación. Los demás queríamos ser como ellos, como ese niño. ¿Y sabes por qué lo admirábamos? Porque el niño tenía beca por capacidad. Y uno quisiera tener esa beca por capacidad. Llegó momentos que estos gobiernos, y con todo respeto lo digo, le daban la beca a todos. Con una igualdad de decir, no te esfuerces. Si tienes 5, si tienes 4, tienes la beca. Si no sabemos, y si no, aunque no supiéramos si la necesitaba o no la necesitaba. ¿Por qué? Porque en otros gobiernos se trataba de líderes. Y a ver qué niños tienes. Pues ahorita, por ejemplo, pues qué bueno que hubiese becas para la capacidad. Creo que las hay. Creo que las hay en esta alcaldía. Becas para el niño que más se esfuerza. Y de verdad que va a haber niños que se van a esforzar. Porque hay niños muy inteligentes. Lamentable que no vengan, que niños, que las escuelas no hayan contestado a este evento que es importante. Yo de hace rato lo vi, ya lo posteé porque los vi educados ahí caminando, las cebras por donde tienes que pasar. Nos hace falta todo ese tipo de atención. Y ahorita ya están yendo todos los horarios, afortunadamente. Afortunadamente, qué bueno, pero de verdad, yo los felicito por el trabajo que están haciendo. La mesa de trabajo vamos a tenerla que hacer. Son asuntos de seguridad, presidente, de verdad. El asunto de Fátima no es nada más el asunto de Fátima aquí. Hace unos años también hubo desaparecidos aquí en Iztacalco, sobre todo si no me equivoco, en Infonavit, niños y niñas. Es un asunto de decirle, padre, ¿cómo vas a cuidar a tus hijos? O niño, ¿cómo te vas a cuidar? Antes Televisa, tan odiado Televisa, sacaba por lo menos un programa, un spot que decía mucho ojo, ¿no? No sé si se acuerdan de ese. Niño, mucho ojo, ¿no? Y salía Chabel y mucho ojo, ¿no? No permitas. Se dejó de hacer. Se dejó de hacer. Pero sí te ayudaba en su momento, porque ya se empezaron a prever las cosas. Igual que bueno que el alcalde quiera recuperar la calle. Yo me acuerdo cuando era niño, a las 6 de la tarde salías y te podías meter 9:30, 10 de la noche, y no pasaba nada, porque tu mamá te decía, ay, no la veía. Y salías a jugar, tu bicicleta, y ahí estabas jugando fútbol, no había tanto carro, ¿no? Y a las 9 de la noche, ya métete, ya, meterse. Ahora ya no se puede, ¿por qué? Pues porque así hay mucha inseguridad, porque ahora si lo dejas salir ya no vas a tener que tachar, tienes que vigilarlos. Pues ojalá eso lo podamos ver. Sí es cierto, los CENIS también necesitan meterle más seguridad, porque muchos están en mercados, pero vamos a trabajarlo. De verdad, muchas gracias por muchas gracias por estar. Directora Marta. Para finalizar de la propuesta, me parece que en ese sentido yo coincido. Si ustedes nos pueden ayudar sacando me imagino un punto de acuerdo, no sé cómo lo manejen desde el consejo, pero nos ayudaría muchísimo para que todas las áreas asuman el compromiso y vean con toda la seriedad del tema que nos convoca este tema, que es la atención a niños, niñas y adolescentes. Pero sí quisiera comentar algunos temas. Bueno, primero, ojalá todos pudiéramos conseguir un pensamiento crítico, por lo menos, si no de toda la sociedad, por lo menos de nuestros funcionarios. Y para eso creo que sí hace falta que podamos hacer en varios niveles un tallercito con los funcionarios de la alcaldía. El problema es que hemos lanzado convocatorias a estos talleres y son muy pocas las personas las que asisten
porque entiendo tenemos infinidad de actividades. A mí si me dices tienes que dedicar 2 horas a un taller, es un poco difícil, pero creo que tendríamos que hacerlo para entender conceptos como qué es el androcentrismo, ¿no? Ahorita no se tocó esa palabra, pero el androcentrismo es una cosa, y otra cosa diferente es el patriarcado, y otra cosa diferente es el machismo, y otra cosa muy diferente también es la misoginia, que van por el mismo rumbo, pero una cosa es la misoginia, otra cosa es el machismo. O sea, por ejemplo, yo podría determinar como un comentario misógino el que nos hicieron a Vane y a mí hace 15 días, ¿no? Que nos dijeron que nos fuéramos a la verdulería, mejor a platicar, ¿no? Eso fue un comentario misógino, ¿no? Por decir algún tema una persona. El feminismo, los comentarios misóginos no son propios solamente de hombres, también las mujeres hacemos comentarios misóginos sobre otras mujeres, es exclusivo de los hombres. También las mujeres tenemos una cultura machista muy impregnada, y eso es lo que tendríamos que erradicar. Y otra cosa muy diferente es el feminismo, que no se contrapone con el machismo, o sea, no es ¿eres machista o eres feminista? No tiene nada que ver, es otro, el concepto del feminismo es otro totalmente. Creo que sí habría que pues desmenuzar los conceptos, y también el tema del feminicidio, que es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente al feminismo y a todos estos conceptos. Entonces, si me ayudan para que podamos hacer este tallercito donde se vean conceptos básicos, donde veamos el ciclo de la violencia, porque efectivamente lo que tú decías, a mí me enseñaron que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Pero asimismo también hay niños que sí vieron que sus mamás les pegaba, que su papá le pegaba a la mamá, y entonces el niño creció y se volvió violentador, ¿no? O dejó que lo violentaran, ¿sí? O ahorita, digo, yo tengo a mi hijo le pego, o mi esposo me pega y yo le pego a mi hijo, y mi hijo va y se desahoga con el niño de la escuela, o con el perro, o con la naturaleza, o rompe una plantita, pero es el tema de la violencia, es un ciclo que creo que eso también es básico, que lo podamos entender todos los que hacemos pues política pública, todos los que hacemos un ejercicio de recurso público para poder hacer estos temas como ejes transversales. Y pues me gustaría que no nada más se hiciera desde el CIPINA. Yo sé que creo que ahora nos convocaron por el tema de Fátima, lo de Ingrid, ¿no? El tema de la violencia, la prevención de prevención delictiva, pues. Creo que esta alcaldía, mi alcalde, el licenciado Armando Quintero, ha puesto el acento en el tema de la seguridad, de la prevención del delito, y estamos haciendo acciones muy encaminadas a este tema, pero lo vemos siempre desde la parte de seguridad ciudadana, del compañero del área que se encarga de la seguridad ciudadana, y el área de desarrollo social tiene muchos consejos que pueden ayudar, pero a nuestros consejos no los pelan. O sea, al consejo que se hace de educación media superior, desde seguridad ciudadana, vienen todos los directores generales, pero al consejo que nosotros hacemos de educación, donde también vienen los niveles de medio superior, educación básica, o sea, primarias, secundarias, y vienen todos los sectores de educación, vienen los representantes del representante de quién sabe quién, o sea, el más bajo de la estructura, el que no tiene toma de decisión, viene a nuestro Consejo de Educación. Al Consejo de Género, de atención a las mujeres, niñas, niños, de temas de violencia, se llama Atención y Prevención de todas las violencias a mujeres, niñas y niños. Niñas, niños y adolescentes, creo que se llama el Consejo se podría decir de igualdad, el que lleva a hacer mujeres con la alcaldía. A ese también vienen 2 o 3 funcionarios de la alcaldía y viene muy poquita gente. Entonces, sí es importante que a todos estos consejos, al de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas,
también es muy importante que podamos tener la participación. Y son un montón de consejos a los que nosotros estamos obligados a participar. Ahora viene el de disciplina, es otro sistema, es otro consejo al que vamos a tener que atender, y son muchos temas, pero sí me parece que a lo mejor, no sé si pudiéramos en el mismo exhorto pedir que los directores también estén en estos temas, o que por lo menos manden a alguien con toma de decisión a esas reuniones. Venga. Esa sería la petición, y por Sí. supuesto sí podríamos hacer la mesa para redactar Los puntos de acuerdo. los que ya no puntos de serían- acuerdo, ajá, y como por qué, motivando desde esto que fundamenta y motiva también muy bien el concejal Jorge, que es todo las brechas de desigualdad entre niños y niñas, ¿no? Porque sí hay brechas de desigualdad, hay niños que son más pobres que otros niños y que tienen menos atención de sus papás, y niños en situación de calle, y niños en situación de vulnerabilidad, o que tienen violencia en su casa, etcétera, etcétera. Y abordar ahí en la redacción este caso. Gracias. ¿Algún otro funcionario? ¿Algún concejal? La Secretaría Técnica la veo con ánimo de Por opinar. favor, Por esta favor, ocasión. no, de verdad, por favor. Esta es una mesa de trabajo, no una Es sesión. una sesión. Es una sesión. Bueno, Consejero, los invito a que vayan a clausurar, por favor, el foro. Todos democráticos. al no haber más manifestaciones en lo relativo a este punto, le informo, señor presidente, que se han agotado todos los puntos del orden del día, por el cual se da el uso de la palabra a usted. Ya, antes de terminar, perdón. Nada más comentar, si ya tienen el documento, señora Marta, pasárselos al presidente de la comisión por escrito, para que lo puedan revisar con una mesa de trabajo con su comisión. Por Invitarlos, de hecho la mesa de trabajo sería con ellos, ya con una redacción armadita. Pero hay y que ya un mandar- formato. Es muy importante lo que pidió la directora, de que a los consejos vaya funcionarios o el funcionario titular o alguien que pueda tomar decisiones. Así es. ¿Está bien? Sí, pues, Gracias. Eso ya es clausura. sí, muy a gusto, muy esclarecedora. Muy bueno. La comisión Marichuy nos está presionando, no caeremos en la presión. No. Ojalá que tengamos más de este tipo de sesiones con los concejales. Sí, pues estaría padre que pudiéramos tener más interacción. De este tipo. La verdad es que fue muy acertado su invitación por el tema de seguridad, y yo creo que finalmente entre el trabajo que realiza con la Comisión también de Desarrollo Social se juntan finalmente los dos concejales. Nada más. ¿Algún asunto general? ¿Se faltó eso? ¿Está ahí? No, ya, quedó. Muy bien, pues agradecerles, Erwin, Marta, Enrique, su asistencia, secretaria técnica, Alejandro, concejal Jorge, Gracias. compañeros de comunicación social, los compañeros que nos acompañan en las galeras. Buenas tardes a todos, satisfechos los puntos del orden del día, agradeciendo la asistencia de todos los presentes, siendo las 14 horas con un minuto del 11 de marzo del 2020, se da por cerrada la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Que tengan una excelente